Voy a iniciar una serie de mensajes a partir de este mensaje. Tal vez se haga un alto la próxima semana por ser el aniversario, pero espero que cada uno de los mensajes que vaya a compartir a partir de ahora y durante la serie, no sé cuántos mensajes en realidad vamos a compartir, pero espero que cada uno sea de edificación y de bendición para nuestra vida. He titulado mi mensaje de hoy, Divina Insatisfacción. ¿Qué es la insatisfacción? En términos técnicos, es un sentimiento de inquietud causado por una contrariedad o por un accidente ante diferentes hechos. Es una condición del alma, de la psique, de la personalidad, que se manifiesta cuando no experimentamos la plenitud anhelada ni la felicidad que buscamos. Esto nos trae insatisfacción. Es la clara condición no solo del no haber logrado satisfacer nuestros deseos y necesidades, sino más bien quedar como con déficit y a veces con una profunda realidad de desconexión con el ser interior. Pero también la insatisfacción puede cumplir la función de empujarnos en el funcionamiento mecánico reactivo de nuestra personalidad, aún más allá, como diría aquel famoso personaje de Toy Story, al infinito y más allá. Ahora, es cierto que esta bendita insatisfacción nos hará sentir que no es suficiente con lo que vivimos, con lo que tenemos, y nos empuja a alcanzar la verdadera satisfacción que proviene de una fuerza superior a nosotros. Ahora, desde términos más prácticos, hay una insatisfacción causada cuando hay interrogantes en nuestra vida que no tenemos cómo solucionarlos. Es decir, hay preguntas que rondan en nuestra mente y que no nos dejan en paz hasta que lleguemos a la comprensión de ¿cuál es la solución para esa pregunta? A mí particularmente me pasa que cuando no tengo la respuesta a algo, mi mente trabaja horas extras para lograr encontrar la respuesta adecuada. Y puedo pasarme noches enteras dando vuelta en mi cerebro para encontrar la respuesta. Y hasta que la encuentro tengo paz en mi corazón. Hubo un tiempo donde tuve una pregunta rondando en mi mente y esta pregunta me mantuvo ocupado durante mucho tiempo y no encontraba la solución a esta pregunta o una respuesta adecuada a esta pregunta. Quizás sepa de lo que estoy hablando. Esas preguntas que nos mantienen despiertos hasta tarde, que nos distraen cuando intentamos concentrarnos en diversos desafíos, que parecen aferrarse hasta la última hebra de nuestra voluntad y no nos dejan ir hasta encontrar la respuesta. Esa pregunta que durante mucho tiempo me mantuvo ocupado, que interrumpía constantemente mi mente, era: ¿qué es lo que motiva a la gente para que trabaje donde lo hace? Para que dé de su tiempo a los diferentes grupos y obras, que dé de su dinero a las diferentes causas que apoya. Es decir, en concreto, ¿por qué la gente hace lo que hace? ¿Por qué? Para empezar, tomemos el tema de la vocación. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué construyen los constructores? ¿Por qué escriben los escritores? ¿Por qué enseñan los maestros? ¿Por qué pintan los pintores? ¿Por qué el poeta se inspira en su musa? Digo, ¿qué es lo que impulsa a la gente a dedicar la mayor parte de sus horas del día a ocupaciones como estas? De corazón creo que la respuesta tiene más sustancia que la simple remuneración económica, porque habemos muchas personas que además entregamos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra responsabilidad y nuestros recursos a tareas que no nos proporcionan absolutamente ningún beneficio económico. Lo hacemos por vocación, lo hacemos por amor, lo hacemos por esa sensación de hacer algo más de lo que realmente hacemos. Conozco muchas personas que ocupan posiciones de liderazgo en hospitales, programas ministeriales, grupos sin ánimo de lucro, escuelas, obras de caridad, muchas obras loables, muchas actividades loables, y lo hacen sin un interés económico, lo hacen porque hay una pasión en sus corazones de hacer algo más. Todos dan testimonio del hecho de que si no fuera por la participación voluntaria de las personas, cada una de estas causas se derrumbaría. Hace unos años se llevó a cabo un estudio en los Estados Unidos de América acerca del valor anual de los recursos que las personas
donan a diferentes causas. Y se decía en el estudio que aproximadamente se calculó en $225 millones el aporte que las personas dan. Esto equivale 4 veces al Producto Interno Bruto de Costa Rica, imagínense. Ahora, súmele a esa cifra cientos de miles de dólares en dinero en efectivo que la gente dona a diversas causas año tras año y verá que el asunto tiene un interés especial. ¿Por qué la gente hace lo que hace? ¿Por qué están dispuestos a invertir tiempo, esfuerzo, pensamiento y recursos en algo? Con toda la gente comprometida a tantas actividades buenas, creo que cada uno de ellos lo está haciendo porque quieren un mundo mejor. Mi insaciable curiosidad, esa parte inquisitiva que hay en mí, solamente buscaba saber una cosa: ¿por qué? Es, como dije antes, esas cosas dan vuelta en mi mente y hasta que no encuentre una respuesta no tengo la paz completa en mi corazón. Empecé a preguntarme si alguna vez de verdad descubriría el por qué. Pero escudriñando la Escritura, encontré un bienvenido primer peldaño, que es el que les quiero compartir hoy. Hay varios, los compartiré durante las siguientes semanas, si Dios así nos lo permite. Pero para iniciar, quiero compartir este primer peldaño y lo encontré estudiando la vida de uno de los hombres más conocidos del Antiguo Testamento, la vida de Moisés. Muchas de las personas que conozco se apoyan en diversas disciplinas para poder lograr esa sensación de paz, de propósito en su caminar diario. Es probable que usted haga algo parecido también. En mi caso, durante décadas he puesto en práctica el hábito de leer una pequeña porción de la Biblia todos los días. Muy a menudo Dios habla a mi corazón a través de eso. Es cierto que no siempre llegan esos dividendos de inmediato, es decir, no todas las veces que leo la Biblia puedo decir que cada vez que la leo brotan las ideas y Dios trae una revelación a mi corazón. No, a veces leo y no pasa nada, pero hay un desafío en muchos de los pasajes y en algunos casos la respuesta que tanto he buscado llega directamente allí. Y por fin en ese momento determinado el Espíritu Santo se encarga de darme la respuesta de algo. Aun cuando no siempre recibo esa bendita revelación, la sencilla práctica de estudiar la palabra de Dios me sirve para ampliar mi mente, para infundir aliento a mi corazón, para elevar mi espíritu. He pasado por pasajes muchas veces, por el mismo pasaje, y de pronto un día Dios abre ese pasaje y hay una revelación en el pasaje. Es decir, que esa es la palabra de Dios. Por eso necesitamos escudriñar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, abrir la palabra de Dios, porque usted pudo haber leído una parábola cientos de veces. Hay una en especial, cuando usted la lee, que el Espíritu Santo tiene un clic para usted. Y quizá la respuesta que tanto ha buscado está allí. En una de esas lecturas diarias leí un pasaje en el libro del Éxodo y fue allí donde encontré la primera respuesta a esta pregunta: ¿por qué la gente hace lo que hace? Moisés es uno de los más grandes líderes que haya conocido el mundo antiguo. Quizá conozca usted un poco su historia, también yo creí conocerla, pero esta vez me llamó la atención porque vi algo que no había visto en las lecturas anteriores. Es más, vi hasta la película de Moisés, vi la película de José en Egipto, vi un montón de películas que en algún momento hablan de todo el tema, pero nunca había visto esto. Moisés tuvo una motivación interior, algo así como un combustible en su vida para hacer lo que hizo al final y llegar a ser un líder prominente en el pueblo de Israel, sacar a Israel de la esclavitud y llevarlo de la mano hasta la puerta de la tierra prometida. Recuerde que Moisés no entró a la tierra prometida, pero pudo ver la tierra prometida. En el libro del Éxodo, en el capítulo 2, verso 11, hay un pequeño texto que dice: un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Moisés había crecido en Egipto, fue criado por la hija de Faraón, sin duda estaba acostumbrado a la riqueza, la educación, la libertad que conlleva una privilegiada situación como la que tenía. A pesar de todo su entorno cultural, siempre supo que él no era egipcio realmente,
Se vestía como egipcio, vivía como egipcio, estaba entre egipcios, pero él no era egipcio y él lo sabía. Así que un día dice que salió a buscar o a ver cómo vivían los demás, y cuando la palabra dice que vio a uno de sus hermanos que pasaban penurias, es justamente porque él tenía conciencia de que él era judío y no egipcio. Y en esencia, el faraón y sus terratenientes levantaban una floreciente economía en el país y lo hacían sobre las espaldas de los esclavos judíos, hebreos. Allí la ética de trabajo indicaba que los supervisores egipcios no tendrían misericordia alguna y podían hacer lo que quisieran con aquellos esclavos, y ellos no tenían derecho alguno, ni siquiera tenían la esperanza de obtener la libertad en algún momento. Eran obligados a trabajar hasta el agotamiento bajo el ardiente sol del mediodía para fabricar ladrillos para los enormes proyectos que el faraón tenía, y no había misericordia para ellos. El pueblo de Moisés había llegado a concebir la esclavitud como una norma de vida, y tenían claro en su mente que nada podían hacer y que no había un panorama en donde dijera que un día iba a acabar aquella situación. Ellos se acostumbraron a aquella situación. No hay nada que podamos hacer. Por 400 años habían sido esclavos, habían pedido a Dios, pero Dios parecía no recordar la petición de ellos y no hacer nada por ellos. En ese contexto es que encontramos a Moisés recorriendo la ciudad, y al ver con sus propios ojos la repulsiva opresión de que eran objetos sus hermanos, una situación que de por sí ya era angustiante, se tornaba peor cuando Moisés ve a un egipcio azotando a un hebreo, a un hermano suyo, a uno de su pueblo. Ya la situación era mala de esclavitud, pero había también que soportar estas cosas, el abuso físico, el maltrato físico. Ese nivel de injusticia no podía ser tolerado por Moisés, y llegó el momento en que él dijo: tengo que hacer algo. Hay momentos en la vida cuando hemos pasado diferentes situaciones, hemos aguantado muchas situaciones, pero hay un momento donde decimos: tenemos que hacer algo. Este fue el momento de Moisés. Voy a pulsar el botón de pausa en este momento y quiero que piense en la última vez que vio una pelea, una golpiza. No hablo de una escena de película ensayada y con un guión predeterminado. Hablo de una pelea de verdad, que usted haya propiciado con sus propios ojos a dos personas golpeándose y dos personas entrando en una situación terrible con sangre y todo lo demás. Ojalá que no haya tenido la oportunidad de ver esto, pero algunos de nosotros lo hemos visto con nuestros propios ojos. Yo les he contado en algunas ocasiones que yo fui un niño tímido, retraído durante toda mi etapa de niño, de adolescente y de joven, y para los chicos como yo siempre había un matón en la escuela que nos molestaba. Yo tenía más de uno, pero en especial había uno que se hacía grande conmigo. Él simplemente se paraba al frente de mi camino cuando yo iba a entrar a la escuela, y junto con otros compañeros se burlaban de mí. Muchas veces me tiró el bulto al suelo, o simplemente lo abrió y sacó todos los cuadernos mientras los amigos suyos se reían, y yo lo único que atinaba a hacer no era defenderme, sino más bien era recoger uno a uno los cuadernos, volverlos a poner en el bulto las veces que él quisiera hacerlo, las veces que él quisiera molestarme. Nadie hacía nada para ayudarme porque la mayoría de niños le tenían miedo al pecoso. Le decíamos el pecoso porque era blanco, cabello rojizo y lleno de pecas por todo lado, y era agrandado y peleón. Ese cuadro se repitió varias veces. En una ocasión me empujó, me agredió, y entonces los demás muchachos lo calmaron y se lo llevaron, y eso sucedía muy constantemente. Él esperaba que yo llegara a la escuela, y cuando yo llegaba a la escuela eso era lo que sucedía. Ahora, en aquella época no sabíamos lo que era el bullying, pero yo fui objeto de bullying durante mucho tiempo por él. Sin embargo, un día había salido de la casa molesto después de una injusta paliza, y venía de camino enojado con todo lo que me encontraba a mi paso. Si un perro hubiera intentado morderme, muerdo yo primero al perro antes que me muerda a mí. Yo venía realmente molesto, venía realmente enojado. Ese día estaba el pecoso justo en el pasillo de entrada de la escuela esperándome para darme una de sus lecciones. Cuando me vio, se paró de frente como muchas veces lo hizo y me dijo: dame tu bulto. Algo cambió ese día. Yo estaba tan pero tan molesto que lo que nunca hice, lo miré a los ojos y le dije:
¿y por qué no me lo quita usted? ¡Wow! Esa era una respuesta terrible, un desafío terrible, porque inmediatamente él se abalanzó sobre mí para hacer lo que siempre había hecho. Ahí estaba David y Goliat, y yo era David, el pequeñito. Pero no sé de dónde, quizás por la motivación que tenía, saqué fuerzas, levanté mi puño, lo golpeé en la cara, asesté exactamente en la nariz del pecoso, la nariz se rompió, la sangre rebotó en el puño, la ropa se llenó de sangre, y como quien no espera algo menos de una persona como yo, salió en carrera y los demás siguieron detrás de él, tapándose con la mano la cara llena de sangre, brotando sangre, y fue como hacen todos los cobardes, directamente a la dirección a decirle al director que yo lo había golpeado. Por supuesto que él no iba a decir todo lo que había anteriormente. Yo era un niño, veníamos de un contexto bastante pobre, yo iba a la escuela sin zapatos, era el típico niño que era fácil de hacerle algo como lo que me hacía él a mí. Pero él jamás esperó que yo iba a reaccionar de esa forma. Cuando me llevaron a la dirección, ellos explicaron la parte, yo expliqué la situación, el director habló con los muchachos, todos se fueron, yo me quedé solo en la dirección, y el director, cuando se fueron todos, me dice: te felicito, alguien tenía que hacerlo alguna vez. ¡Ah! Eso fue impresionante. Y me preguntó: Umaña, ¿por qué andas sin zapatos? Le dije: bueno, los únicos que tengo son para ir a la escuela dominical el domingo con mi abuela. Y entonces él me regaló un par de zapatos. Ese día salí con zapatos en mis pies y con la dignidad al grado máximo. Regresé al aula y nunca más, ni pecoso ni ninguno, volvió a meterse conmigo. Ahora, lo que quiero ilustrar con esto es que a veces un grano de arena puede hacer la diferencia en un mundo corrupto. Una pequeña acción. Supongo que Moisés vio algo así como lo del pecoso, y es que el libro del Éxodo nos cuenta que cuando él vio al egipcio golpear al hebreo, no pudo soportar ver aquello. Él vio aquella escena, vio que el corazón se le rompía, vio la sangre salpicando, la injusticia de la situación, y era demasiado para Moisés, y de repente algo dentro de él se rompió. Dice el texto en el versículo 12: miró entonces a uno y otro lado, y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Moisés se encendió en ira, se abalanzó sobre el egipcio, apartó al judío, inició una pelea que terminaría en muerte, sin dudar, horrorizado ante la capacidad para la violencia que tenían estos egipcios. Moisés tomó al egipcio, lo mató y lo escondió en la arena. Al día siguiente Moisés dice que regresó. Si usted lee el texto, dice que regresó para ver de nuevo cómo maltrataban a los judíos, pero lo que observó tuvo que haberlo conmocionado, porque ahora eran dos hebreos que estaban peleando entre sí. Presenció puñetazos, dientes rotos, narices partidas, lo mismo que había visto el día anterior. Ahora imagino que Moisés gritó con todas sus fuerzas: ¡Ey! ¿Por qué golpeas a un hebreo? Es tu hermano. ¿No se te cruza por la mente la idea de que es parte de tu pueblo? ¿En qué estás pensando? Nuestro pueblo está sumido en la esclavitud y los egipcios golpean a los judíos todo el tiempo, y ahora pelean también entre ustedes. Si usted lee el texto, se va a encontrar que el hermano, el hebreo, también se volvió y le dijo: ¿y qué? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio ayer y me vas a esconder en la arena? Y eso asustó a Moisés, y fue el motivo por el cual Moisés se fue, huyó y se desapareció de Egipto. Era obvio que su pueblo estaba sufriendo de imposición. Moisés veía que durante tanto tiempo habían estado expuestos al odio, a la violencia, y que llegó el momento en que el pueblo se acomodó tanto a la violencia, se acomodó tanto a la situación, que ahora estaba sucediendo entre ellos mismos. El abuso, la opresión, la explotación de la que habían sido objeto durante mucho tiempo había llegado al punto de hacerles entrar en perder la cordura, y Moisés se hallaba al borde de su fuerza emocional. Moisés llegó a un punto donde dijo: yo no soporto, estoy harto de esto y hay algo que tengo que hacer. Más adelante en el libro del Éxodo hay un famoso intercambio entre Moisés y Dios,
Justamente junto a un arbusto que arde, Moisés ve una zarza ardiendo, pero la zarza no se consume, y con curiosidad se acerca, nota que las llamas no terminan consumiéndose nunca. La cosa se pone todavía mucho más extraña cuando escucha una voz que le dice: Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que estás pisando es santo. Esa zarza ardiendo era solamente un recurso usado por Dios para llamar la atención de Moisés. Escuchó a Dios hablar acerca de lo que él estaba planeando hacer, algo que Moisés ni siquiera podía imaginar. Ahora, cabe aclarar que fue suficiente la táctica del arbusto en llamas para llamar la atención de Moisés. Moisés se detuvo y Dios entonces tuvo la oportunidad de ser escuchado por Moisés. Creo que le dijo más o menos algo así: Moisés, entiendo muy bien tu ira y lo que sientes. También he observado la miseria de mi pueblo en Egipto. Oí su clamor, sentí su angustia. Lo que viste cuando el egipcio azotaba al esclavo hebreo hasta destrozar sus huesos, y lo que presenciaste cuando viste a tus dos hermanos peleándose entre ellos, y eso causó frustración, enojo, desesperanza. Yo también lo vi, Moisés. Quiero que sepas que el odio, el dolor y el sufrimiento los detesto tanto como los detestas tú, y todavía un poco más. Y me conmueve tanto en mi espíritu que decidí intervenir desde los cielos. Creo que aún más Dios le dijo a Moisés: decidí rescatarlos y quiero usarte para que me ayudes. Busco a alguien justamente como tú. Si participas en mi plan, daré cauce a esta tormenta huracanada que hay dentro de ti, con el fin de crear una obra positiva a través de ella. Una acción que ayudará a liberar a mi pueblo de su esclavitud. Te asignaré un rol específico porque veo que tú en la tierra estás tan conmovido como yo en el cielo. Puedo ver lo que esto provoca dentro de ti. Observo la pasión que tienes por tu pueblo. En tu cruda emoción veo un hombre con una enorme capacidad de acción, un activista, un varón que se niega a permanecer impávido mientras su pueblo es maltratado con tal crueldad. Tu frustración formará dentro de ti la capacidad de liderazgo y la fortaleza que necesitas si tan solo lo permites. Con el relato de Moisés en mente, quiero concentrarme en la dinámica descrita desde un ángulo diferente, con el fin de que registremos en el cerebro un par de ideas claras. Yo formo parte de una generación que creció viendo en la televisión a un personaje calvo, travieso, con una pipa en la boca. Su nombre era Popeye. Para ser preciso, Popeye el Marino. Si ustedes andan más o menos por mi edad, más o menos es posible que todavía tararé la canción de Popeye cuando vea la imagen. Todas las semanas, en algún momento, en algún lugar, los niños estábamos atentos a ese marinero con la pipa entre los dientes, a la espera de las nuevas aventuras de un personaje que solo tenía un ojo. Popeye tenía un amor especial, se llamaba Olivia. Era una mujer bella, según recuerdo, plana como una tabla, con una nariz diminuta, unos brazos como espaguetis. Era toda una belleza de mujer. Ahora, cada vez que alguien molestaba a su chica, Popeye entraba en acción. La mayoría de las veces Popeye era un tipo paciente y se mostraba tranquilo y controlado, pero si las cosas se ponían difíciles y parecía que a su amada Olivia iba a pasarle algo realmente terrible, el pulso de Popeye el Marino se aceleraba, su presión sanguínea subía hasta las nubes y su ira bullía como un volcán. Podía soportar muchas cosas, pero cuando llegaba al límite de su paciencia, expresaba las palabras que una generación grabó en su mente: esto ya es todo lo que puedo soportar, no lo aguanto más. Ahora, furibundo Popeye abría una lata de espinacas, engullía de una vez el verde potaje, y de inmediato una corriente de fuerza sobrenatural inundaba su cuerpo, en especial sus antebrazos se hinchaban 4 veces al tamaño normal y le daba la fuerza imparable que necesitaba para hacer bien al mundo. Aplastaba a la oposición en un abrir y cerrar de ojos, salvaba a su preciosa Olivia de todo tipo de penurias, y luego, cuando todo volvía a la normalidad, cantaba: Popeye el Marino soy. ¿Se acuerdan?
¿Cómo nos gustaba Popeye? Ahora, como imaginarán, después de ver la fábula todos queríamos comer espinacas. No resultaba igual, pero la queríamos. Creo que su legado fue más que eso, tiene que ver con una idea principal. Puedo soportar todo hasta cierto punto y no más después de allí. Mis amados, esta es la idea que quiero sembrar en su mente y en su corazón hoy. ¿Qué sucede cuando llegamos al límite de lo que soportamos? Bueno, para nuestro amigo Moisés del Antiguo Testamento ya no podía soportar que su pueblo fuera oprimido y maltratado. No podía aguantarlo más. Fue su momento Popeye, digamos, fue la última gota que derramó el vaso. Y como Dios tampoco podía aguantar más el maltrato a los israelitas, utilizó lo que yo llamo una tormenta de frustración. Una tormenta que se levantó en el alma de Moisés para lanzar a este líder tan improbable a un rol de prominencia, cuyo fin ulterior fue que la nación de Israel eventualmente saliera de Egipto y poseyera la tierra prometida. Fue ese momento que impulsó a Moisés a salir de allí, encontrarse con Dios y hacer algo. Por cierto, Moisés no es la única persona en la historia motivada por momentos Popeye para marcar una diferencia en el mundo. En los últimos días le he preguntado a algunas personas que conozco sobre la forma en que cada uno se involucró en aquello que consume su tiempo, su dinero y su energía. ¿Cuáles fueron las experiencias que les impulsaron a ir tras la pasión que hoy los mueve? Esas interacciones sumadas al estudio personal, a la reflexión, me llevaron a formar en mi mente una teoría sobre este tema. Mi teoría es la siguiente. Creo que la razón que motiva a millones de personas que decidan hacer el bien en el mundo que les rodea es algo que está mal en el planeta. De hecho, es algo que está tan mal y que ellos no pueden soportarlo, y esto los motiva a hacer algo bueno. Como Popeye, también ellos pasan por un momento tormentoso de frustración en que se encienden tanto ante determinada situación que no pueden simplemente quedarse sin hacer nada. Llega el momento donde dicen, ya no puedo soportarlo más, y como resultado dedican su vocación, su vida, su energía y su dinero y su esfuerzo para asegurarse de enmendar o resolver algunas cosas. En mi encuesta informal, los catalizadores que encontré como causantes del momento Popeye en las personas son muy diferentes. Un ejecutivo había visitado una aldea del tercer mundo donde vio que los niños morían de hambre. Salió con una dosis tremenda de compasión y con un fuego en las entrañas que le movía, y dijo, yo tengo que hacer algo por el mundo. Y dedicó mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho de su dinero a ayudar a los niños. Una joven madre había pasado por el tremendo dolor de perder a su bebé y resurgió decidida a hacer algo por las mujeres que se hallaban sumidas en un pozo oscuro de sufrimiento después de haber perdido a su hijo. Ella logró levantarse, fue el momento Popeye. Logró levantarse de aquel dolor y dijo, algo tengo que hacer, no puedo soportarlo más, hay algo más que yo puedo hacer. Una pareja de recién casados había visto en la televisión la noticia de que un país entero sufría a causa de un régimen político gobernante, y al ver los ojos de quienes no tenían voz, decidieron alzar la suya en defensa de los derechos de aquellas personas y empezaron a postear en redes sociales y a incitar a personas que hicieran algo en el mundo para ayudar a esas personas. Una joven mujer que la vida le juega una mala pasada, en cuestión de semanas pierde su trabajo, su marido le dice que la deja, su vida entra en un caos, no sabe cómo enfrentarlo, y cuando su mundo está patas arriba, descubre que el amor por los animales es algo puesto por Dios, y ahora junto a su perro ayuda a las personas a salir de cuadros de depresión y de enfermedad. Esto es un momento Popeye. Es agarrar la desgracia que nos sucede en un momento determinado y convertirla y transformarla en una oportunidad para ayudar a los demás, para hacer algo en el mundo. El punto es que la irresistible atracción hacia una causa específica que impulsa a estas personas a invertir su tiempo, su dinero, su esfuerzo y su energía siempre está ligada a una chispa de frustración, una chispa que enciende un fuego en sus almas, y es un fuego que no se apaga. Esto es lo que podríamos llamar la divina insatisfacción.
¿Por qué divina insatisfacción? Debo aclarar que la horrible escena del asesinato del egipcio y del episodio de la zarza ardiendo no fueron exactamente el motivo por las que las palabras saltaron de las páginas de la Biblia mientras leía el Éxodo. Pienso que la razón que ese día encendió algo en mí fue que por fin había encontrado una respuesta sobrenatural a una acuciante pregunta que durante algunos años me había hecho, basándome en el relato de Moisés y mi teoría de la tormenta de la frustración. Moisés llegó a un punto en que su frustración llegó hasta el límite, y cuando estuvo en el límite dijo: algo tengo que hacer. Mis amados, Dios muchas veces debe llevarnos al límite para que hagamos algo. Hay cosas guardadas en nosotros, hay oportunidades en nosotros, hay habilidades que todos tenemos que están guardadas, y hasta que llegamos al límite de la frustración es cuando realmente podemos empezar a ver las cosas y hacer algo diferente. Hay un punto de inflexión tan importante como para haber cambiado la historia, un punto que causó que el pueblo judío fuera liberado de cientos de años de esclavitud que había quebrantado su espíritu. Y podemos rastrear el origen de toda una simple alianza entre Dios y un ser humano común y corriente que los perturbaban las mismas cosas. Me refiero a la congruencia espiritual potente que conectaba las prioridades de Moisés con las prioridades de Dios en una divina insatisfacción. Aún hoy, lo que rompe el corazón a quien ama a Dios suele ser justamente aquello para lo que Dios quiere usarle con el fin de hacer algo que en circunstancias normales no intentaría hacer. Es decir, ¿cuántos de nosotros, cuántos en algún momento determinado sabemos de la injusticia, sabemos del dolor, sabemos que hay gente necesitando algo, pero no movemos un dedo? Es hasta que la insatisfacción llega a nuestra vida, hasta que esa tormenta llega a nuestra vida, que después de haberla pasado decidimos: hay algo que yo debo de hacer, hay algo más que yo puedo hacer. Hasta las personas más optimistas que conozco concuerdan en que en el mundo de hoy hay mucho mal, y la Biblia respalda esto. Hay pasajes como Romanos 8, del 19 al 21, que nos hablan de que toda la creación está frustrada, pero que el poder de Dios puede quebrantar el yugo de toda una creación. Vaya conmigo a Romanos 8, del 19 al 21. Dice el apóstol Pablo: la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la de aquel que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que para la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. De hecho, si hay algo en lo que Dios se centra a cada momento, a cada segundo, a cada día, es la idea de la restauración. Dios obra en este mismo instante, mientras usted escucha estas palabras, para llenar un mundo corrupto y quebrantado y llevarlo a la belleza original para la cual Él lo creó. Si nos exponemos a todo lo malo del mundo y dejamos ver lo malo desde la perspectiva del cielo, que promete que todo está en proceso de ser restaurado, nos vamos a sentir arrastrados en una espiral descendente de ira y agravio. Todo se verá tan mal que terminaremos plantando los pies dentro de la tormenta de frustración, en lugar de permitir que nos impulse hacia una acción positiva. Sin embargo, una vez entendida esta frustración e ira como una divina insatisfacción, como una conexión espiritual con el Dios que obra para redimirlo todo, es como si se liberara dentro de nosotros una enorme ola de energía positiva. Como Popeye al comer la espinaca, nos convertiremos en una fuerza incontenible que va a hacer todo lo posible por buscar el bien en el mundo. Esta energía nos hará actuar a partir de la insatisfacción que lentamente llegó al punto de ebullición dentro de nosotros, y que nos mueve a decir que sí, nos uniremos a Dios para que la oscuridad y la depravación que nos rodean puedan retroceder. Dios permite esa frustración, Dios permite ese momento difícil para que nos unamos a su obra de cambiar al mundo y de transformar el mundo. Esta provisión sobrenatural de energía nos permite avanzar más allá de toda respuesta humana y entrar
en cambio en una vida observada desde la perspectiva de Dios. Es decir, que a partir de este momento no nos vemos con nuestros ojos, sino con los ojos de Dios, y observamos lo que es realmente la verdad. Y es esta realidad la que nos dice que el esclavo puede ser libre, que el incompleto puede completarse, que el enfermo puede sanarse, que lo que se odia puede amarse, que lo sucio puede limpiarse, que lo malo puede enmendarse y ser bueno. A decir verdad, las personas más inspiradas, motivadas y llenas de energía entre las que conozco viven sus vidas a partir de la energía que les produce esa divina insatisfacción. Tienen conciencia constante que les permite, que les aflige, que les constriñe el corazón, y se niegan a simplemente quedarse en el hacer nada y dicen: algo más tengo que hacer, hay algo que yo puedo hacer. Escuchan ese instinto del alma desde su interior que les indica que la vida no tiene por qué ser así como la viven otros. Y lo más importante es que si se apresuran y se disponen a entrar al juego con Dios, Dios les propone: si te unes a mí, te haré parte del cambio que tanto hace falta en este lugar. Hay otro denominador común que también observo en quienes viven a partir de la energía de la divina insatisfacción. No solo se aferran a la perspectiva de la restauración, sino que concuerdan que entre las cosas por restaurar están las personas. Y para mí este es el punto importante. Para mí esto tiene sentido porque uno no puede ponerse en línea con las prioridades de Dios y luego andar por allí pisoteando y destruyendo la máxima creación de Dios. El Dios que conozco tiene gran amor por las personas, así que el área de insatisfacción en su vida no refleja además un constante interés por ayudar a las personas, por proteger a los más desvalidos, por proteger al necesitado. Usted no está en sintonía de Dios. Sabe, hemos sido mal enseñados. Se nos ha enseñado una religión, y en la religión que se nos enseñó a meternos dentro de una burbuja y solamente interactuar con personas que piensen como nosotros, solo actuar con personas que sean parecidos a nosotros, y dejamos a un mundo que está necesitando el poder de Dios. Dejamos a las personas que son el objeto del amor de Dios por fuera porque no queremos mezclarnos con ellos, porque no queremos ensuciarnos con ellos, porque no queremos que ellos nos puedan influenciar de alguna manera. Vivir según la perspectiva de Dios implica también saber que las personas con las que nos cruzamos todos los días están en construcción. Cada persona está en construcción de parte de Dios, porque Dios da la oportunidad a todas las personas para que cada uno llegue un momento en que le conozca. Y usted y yo somos los principales llamados a mostrarles a ese Dios que todavía tiene compasión por ellos y todavía los ama. No podemos encerrarnos en una burbuja. Piensen todas las veces en que la Escritura, Cristo abrió camino para que alguien pudiera liberarse de lo que lo esclavizaba, fuera física, emocional, financiera, sexual o de cualquier otro modo, que la carga, que la opresión, que la desesperanza pesara sobre ellos. Cuando Jesucristo ministró en la tierra, dijo: cuando conozcas la verdad te va a hacer libre. Esto equivale a decir que al conocer a Cristo y caminar con Él, las personas pueden liberarse de cualquier cosa que los mantenga atadas. Así era en el primer siglo y así sigue siendo hoy. El Evangelio todavía puede transformar la vida de cualquier persona. El Evangelio es capaz de cambiar a cualquier persona. Y usted y yo estamos siendo entrenados por Dios para ayudarle a esas personas a cambiar. No podremos llegar delante de Dios el día de mañana y decir: Dios, yo no sabía. Fuiste entrenado cada semana. Cada vez que te sentaste a escuchar una palabra, a cantar una canción, Dios te está hablando y te está diciendo: tú eres un agente para poder cambiar al mundo. Saben, nosotros somos muchas veces muy elitistas y decidimos a quién le hablamos y a quién no, quién merece y quién no merece. El Evangelio debe ser compartido con todas las personas. Todos lo necesitan. No todos nos darán la misma respuesta, pero al final de la historia, a quien interesa que le respondan es a Dios y no a nosotros. Yo le he hablado a personas a través de los años y ha habido personas que simplemente me han dado la espalda. Pero al pasar de los años, aquella palabra que yo sembré en el corazón de alguien dio el resultado que Dios esperaba que diera. Por eso
Dios pone a nuestra disposición la libertad tan pronto depositamos nuestra confianza en Él para que podamos recibirla, vivirla e impartirla a los demás. Nuestra capacidad para detectar y luego actuar con respecto a lo que causa nuestra insatisfacción puede ser en verdad un catalizador para que la vida de otras personas, los corazones de nuestros amigos, de nuestros familiares y aún de la gente que no conocemos, puedan llegar a un conocimiento pleno de Dios. A veces cuando converso con alguien sobre este tema y me pregunta y me dice, bueno, yo entiendo, pastor, claro, pero ¿qué hay de todas las voces que nos dicen que debemos de estar satisfechos con lo que tenemos? Cuando yo hablo o cuando he hablado de esta insatisfacción, sí, yo he hablado mucho de estar satisfechos, de estar contentos, de estar felices con lo que hoy tenemos. Pero esto no es simplemente para que nosotros lo tomemos y digamos, allá todo el mundo que haga lo que quiera, yo ya estoy contento y tranquilo con lo que tengo. En especial, en los círculos religiosos parece resonar de continuo la campaña que nos llama simplemente a contentarnos. Y no me malinterprete, pero las motivaciones basadas en ese tema son por lo general puras, porque en las Escrituras Jesús mismo nos habla de estar satisfechos con lo que tenemos. Pablo dijo, yo he aprendido a estar satisfecho sea la situación. Pero mis amados, el problema con el contentamiento es cuando se vive ajeno al mundo que nos rodea, porque esto es terrible. No podemos estar satisfechos mientras haya personas que no han conocido a Cristo y que viven una realidad diferente a nosotros. No podemos estar satisfechos cuando hemos pasado un momento de desgracia en nuestra vida y nos vivimos en el ayayay, en lugar de usar esa fuerza para ayudar a alguien más, para tenderle la mano al que está necesitando. No podemos leer el Nuevo Testamento sin ver que surgen de allí ocasiones que producen insatisfacción, muchas. Cuando usted lee el Nuevo Testamento se encontrará ¿qué hay de los pobres, por ejemplo? ¿Quién cuida a los que están enfermos, agonizantes? ¿Quién visita a los prisioneros? ¿Quién vestirá al desnudo? ¿Quién abrigará al huérfano? ¿Quién oirá al que sufre? ¿Quién dará agua al sediento o alimento a quien tiene hambre? ¿Quién dará comunidad al marginado? Creo que si descansamos en las promesas de Dios en cuanto a tiempos mejores, tiempos en que no habrá fatiga, en que habrá compasión, que ya no habrá que tomar píldoras para la depresión, no habrán estómagos hambrientos de niños en el mundo. Esto se dará siempre y cuando nosotros trabajemos para lograrlo. De hecho, pienso que cuando decidimos vivir a partir de la energía de nuestra divina insatisfacción y abrirnos paso a través de las dificultades, del dolor, de la injusticia y decidirnos ir tras las cosas buenas que Dios promete en su plan de restauración, el cielo entero se regocija. Usemos la frustración que nos ha llevado a un mundo de colapso, a un momento de colapso. Usemos lo negativo que hemos pasado para llegar a un punto donde creemos que ya no podemos más, que la vida ya no tiene más sentido para nosotros. Usemos ese momento de frustración, esa tormenta de frustración y convirtámoslo en una divina insatisfacción. Y que esta insatisfacción nos lleve a mejorar el mundo que tenemos. No podemos simplemente quedarnos con brazos cruzados y decir, alguien lo arreglará. Yo soy llamado a arreglarlo. En medio de la celebración, si hacemos lo que nos corresponde a cada uno de nosotros, si usamos la frustración de la que hemos sido objetos para mejorar el mundo, para hacer la obra de Dios, creo que en algún momento Dios mirará bajo el hombro de un ángel y le dirá, ahí tenemos otro Moisés. Y Dios podrá hacer la labor en el mundo. Cierre sus ojos, incline su rostro. Mi oración y motivación es que convierta las experiencias negativas de su vida en una energía para hacer la obra de Dios en el mundo. No importa si su aporte es muy pequeño. Uno más otro, juntos, podemos cambiar al mundo. No permita que la frustración de las cosas malas que le hayan pasado en su vida le sepulte. Al contrario, permita que le catapulte para hacer algo diferente. Piense en las posibilidades que tiene al haber pasado por una historia como la que ha pasado. Piense en la oportunidad que se abre al haber sentido la frustración de ver lo que sucede a su alrededor. Y solo ponga la mano en su corazón y diga, ¿qué puedo hacer yo, Señor, para arreglar esto? ¿Qué puedo hacer para cambiar el mundo?
y allí encontraremos el propósito de Dios para nuestra vida. Soberano Señor, Tú conoces la vida de cada uno de nosotros, los que aquí estamos y los que nos escuchan o nos ven a través de las cámaras. Tú sabes los momentos, las tormentas de frustración que todos hemos tenido que pasar en nuestra vida. Ha habido momentos duros, difíciles, terribles, momentos donde hemos sentido desmayar y creemos que ya no hay nada más para nosotros. Pero de una u otra forma, Tú nos has mirado con ojos de amor, nos has enlazado con Tu amor, nos has mostrado Tu misericordia y hemos logrado salir adelante. Ayúdanos a transformar esa frustración en un elemento que nos ayude para mostrarte al mundo, para ayudar al mundo, para darle al mundo una esperanza. Que la iglesia, lejos de ser un lugar de 4 paredes donde la gente se reúne solamente a sentirse bien, se convierta en un lugar donde tengamos las estrategias para alcanzar al mundo que tanto te necesita. Permite que nuestra frustración por los eventos que nos suceden se convierta, igual que en Moisés, en aquella oportunidad para liberar al pueblo de la opresión, para llevarlos a la tierra prometida, para mostrarles Tu bondad. Gracias por las experiencias que nos has permitido pasar, las buenas y las no tan buenas, y ayúdanos simplemente a canalizarlo correctamente, Señor. Por cada hombre y cada mujer que ha escuchado este mensaje y que quizás esté pasando una tormenta en su vida o haya pasado una tormenta, que esto les sirva de experiencia para poder hacer lo que Tú nos has llamado a hacer. Te lo pedimos, Padre, en el bendito y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor.